Señal directa. Como siempre, nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias al doctor Antonio Luébanos, médico pediatra, infectólogo, profesor, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, médico adscrito al Hospital Civil. Doctor, bienvenido. Belén, gracias. muchas gracias. Muy buenas noches por este espacio y estamos a la orden para platicar de lo que usted me comente al respecto de lo que está pasando con coronavirus en los niños. Claro, que el tema que hoy nos ocupa, doctor, es COVID y niños, que hablaremos, por supuesto, de las vacunas, una vez que se ha abierto el proceso de nueva cuenta para la vacunación. Pero antes, doctor, ¿cómo estamos actualmente en materia de COVID y los niños? ¿Y cuál ha sido su experiencia, pues, de esta pandemia tan larga? Finalmente, si me permite muy brevemente el comentario, al inicio se creía que este coronavirus no causaba mayores estragos en la salud de los niños, incluso se llegó a pensar que no se contagiaban, pero luego vimos que sí, doctor. Bueno, y además la epidemia nos ha enseñado bastante porque hubo algunos errores de apreciación al respecto de lo que usted comenta. También recordemos que en otro espacio que tuvimos oportunidad de platicar, decíamos que era importante vacunar a los niños cuando todavía no se verían ciertos grupos de edad. La experiencia actualmente, afortunadamente, ha sido una epidemia larga, pero ahorita se ha declarado un periodo interepidemia. Esto quiere decir que lleva al menos 8 semanas que han bajado los casos, han bajado las hospitalizaciones y, por supuesto, han bajado las defunciones, afortunadamente. Sin embargo, esto no habla del fin de la epidemia. Finalmente el virus de SARS-CoV-2 llegó para quedarse y ahora justamente estamos observando lo que se veía venir al respecto de cuando se amplía la vacunación, hay menos hay menos personas que se enferman, menos hospitalizaciones. Quiero compartirle que efectivamente los niños siguen enfermándose, siguen estando expuestos y le voy a dar un dato muy interesante porque justamente en los niños, la declaratoria del propio señor secretario de Salud del Estado es que si bien es cierto se avanzó muchísimo con adultos hasta alcanzar 86% de vacunación con una cantidad importante de 12 millones de vacunas en adultos y que al menos 8 de cada 10 han recibido 2 vacunas. Sin embargo, en niños, como se empezó ciertamente en tiempo diferente, pues apenas está cubierto el 50%. Y lo que sí se ha observado es que ya no existe esa misma efervescencia de querer que se le apliquen las vacunas a los niños y eso es un mensaje que hay que mandar a la población. Hay que llevarlos a vacunar porque finalmente están expuestos. Al tener una mayor cobertura en los adultos, al habernos enfermado algunos adultos, suponemos que ya no nos volvemos a enfermar. Y lo que nos ha enseñado la pandemia y el coronavirus es que nos puede dar 2 o 3 veces. Claro que al tener cierta inmunidad evita que caigamos en el hospital o en una forma grave, pero justamente la vacuna ese es el trabajo que tiene, hacer que nosotros y los niños se enfermen menos severamente y que no vayan a un hospital o que no caigan a una terapia intensiva. Creo que esa ha sido en general la experiencia, pero un llamado todavía que hay que cuidarse, no hay que descuidar las medidas de la distancia social, el uso de cubrebocas en lugares cerrados, el lavado de manos, que creo que lo hemos abandonado, el gel y el lavado de manos lo hemos abandonado lamentablemente. Y por otra parte, el hecho de haber entrado en una etapa de clima en el otoño, por ejemplo, y el haber estado guardados los niños y los adultos una temporada larga, ahora estamos viendo cómo hay un repunte de las enfermedades infecciosas respiratorias. Ahorita ha habido cierre de algunas guarderías, de algunos salones han suspendido a algunos grupos porque justamente influenza, que es el virus que está ocasionando un problema importante, pues obviamente hay más casos. Y segundo, Belén, algo muy interesante, y usted lo había preguntado anteriormente, el hecho de haber estado no en contacto con algunos virus, ahora resulta que hay adultos que se están enfermando de virus que eran propios de los niños. Y entonces hay un virus que se llama sincicial respiratorio que era casi exclusivo de niños menores de 2 años de edad. Pues ahora está afectando a adultos y adultos mayores. Y esto está pasando en muchas partes del mundo, no solamente aquí en el país.
Entonces es un llamado de atención a que sigamos teniendo los cuidados de aislamiento. Cuando alguien tenga alguna sintomatología respiratoria, usar el cubreboca y de alguna manera, si es posible, pues aislarse en la medida que sea posible. Doctor, sobre el tema de las vacunas, en Jalisco específicamente, ¿en qué etapa o en qué proceso estamos actualmente? Es decir, tuvimos una primera etapa de vacunación en el país que incluso abarcó a los niños de 5 a 12 años, que fue la última etapa de vacunación. En este momento, ¿estamos todavía vacunando primeras dosis? ¿Estamos ya en refuerzos? ¿Cómo vamos en Jalisco? Bueno, se ha cerrado la etapa de la vacunación en el adulto. Esa ya terminó. La única que sigue vigente y que la han diversificado a centros de salud es la etapa de vacunación de los niños, justamente en ese grupo que usted acaba de mencionar, de 5 a 11, 12 años de edad. Y es muy importante porque, lo menciono nuevamente, está en un porcentaje de vacunación del 50%, entonces falta todavía mucho por hacer y creo que hay que aplicarse en estos meses de octubre, lo que falta, noviembre, y yo espero que la propia Secretaría de Salud tome la decisión de seguir vacunando hasta que el porcentaje sea importante. Por supuesto que hay atraso con otras vacunas y ahorita estamos en la temporada de vacunación de influenza. Exacto. Pero un mensaje muy claro es que se puede vacunar contra coronavirus y el mismo día recibir la vacuna en el mismo momento de influenza. Eso es fundamental. Esta pregunta nos la han hecho muy frecuentemente, doctor. Si se puede vacunar a un niño con estas dos vacunas, anti-COVID y influenza, ¿con qué periodo de tiempo, ya dice usted, en un mismo día se pueden aplicar las dos? De hecho, la pregunta es, ¿se debe de vacunar? La observación es, se debe de vacunar en el mismo momento. Se puede aplicar, obviamente se aplica en diferente lugar, no hay que mezclar las vacunas, pero es muy importante que estén protegidos contra estas dos enfermedades virales y, por supuesto, con su esquema de vacunación completo. Que, por cierto, aprovecho para decirle, en el próximo mes vamos a tener el 40 Congreso de Infectología Pediátrica aquí en Guadalajara y estoy muy contento porque se va a dar un reconocimiento a la universidad y al propio hospital, porque el programa de Infectología Pediátrica cumple 30 años de egresar al primer médico infectólogo pediatra y pues nos llena de orgullo. Claro. Y sobre todo porque tenemos presencia en el país y fuera del país también. Entonces, estos temas como de la vacunación, muchas preguntas, porque debo de admitir que aún con los médicos hay dudas al respecto de cuánto tiempo, cuánta dosis. Y más porque en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa ya se está aplicando el refuerzo de vacuna bivalente. Esa que por ahí anunciaron que no iba a llegar a México, bueno, esperemos si llegue, pero es muy importante porque ahora nosotros, como usted y yo que estamos debidamente vacunados, nuestro siguiente refuerzo debería de ser una vacuna bivalente. ¿Qué enfermedades igual, la vacuna contra coronavirus, pero tiene dos cepas, la Omicron y la Delta. Entonces, eso nos confiere una mayor protección. Y por otro lado, vendrán algunas vacunas, unas combinaciones en donde está la vacuna de coronavirus con vacuna de influenza. Que ya se aplique en una sola dosis. Nos marca que llegó para quedarse y que probablemente nos vamos a tener que estar vacunando, si no cada año, con cierta periodicidad para protegernos. Y no hay que dejar las vacunas. Sin duda alguna, por eso la invitación, doctor, y por supuesto el llamado a nuestra audiencia, si son padres, madres de niños pequeños, que no olviden que todavía, ahorita estamos en periodo de vacunación para los menores, hay que entrar a la página del sector salud, como hemos hecho en otras ocasiones, para las citas, pero creo que también estaban vacunando ya sin citas, sí, ¿verdad, van doctor? sin cita y ya hay en algunos centros de salud. Yo tengo como referente el Centro de Salud número 3, que está en la calzada Federalismo y Circunvalación, y en la región sanitaria 13, que es a un lado de la central camionera antigua. Por supuesto que hay más, yo los invito a que puedan marcar al teléfono de la Secretaría y ahí les dicen dónde lo pueden vacunar, pero ya no es necesario sacar una cita, es solamente acudir y no lo desaprovechen. La verdad es que es muy importante tener su esquema de vacunación completo. Claro, doctor, y aprovechando que nos hacía este anuncio sobre la celebración del Congreso, las fechas, ¿quiénes podrán participar? Y bueno, está si ya abierto tienen algunos a los invitados. médicos generales, enfermeras, químicos, es del 17 al 19 de noviembre.
Va a ser en un hotel que está muy cerca donde ahora Checo Pérez dio su demostración de los autos. Ahí los esperamos, van a ser 3 días de una jornada intensa. Este congreso es interamericano, viene gente de Estados Unidos, bueno, de 7 países y además de Europa, de España. Vienen cerca de 140 profesores, esperamos cerca de 1.200, 1.500 asistentes. Es un precio muy accesible, la verdad se los recomiendo. Claro. No es por hacerle promoción, pero la verdad es que está por demás. Se van a hablar temas de las nuevas pandemias que podemos tener, las nuevas epidemias, cómo prevenir nuevas enfermedades, qué es lo que está pasando con las enfermedades que guardamos durante 2 años. Claro. Esa parte es muy importante, entonces los esperamos y ojalá nos puedan acompañar. Si hay alguien que esté interesado, puede marcar directamente al teléfono 333-667-5524 y si no, meterse a la página de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, que es un evento que lo estamos haciendo junto con el Colegio de Pediatría de Jalisco, como un pilar muy importante en toda la zona de Occidente y de la República Mexicana con los pediatras, que tenemos mucho interés que nos acompañen. Doctor, pues muchísimas gracias Al por habernos contrario, acompañado. Belén, muchísimas gracias y que siga con los éxitos. Y la verdad le digo, todo lo que platicamos en alguna ocasión y han platicado ha sucedido como tal. Y eso es muy importante, mandar la información clara y precisa. Claro, no, por supuesto, los médicos que hablan con bases, como siempre lo hemos dicho, con estudios, y por ello es que siempre invitamos a los profesionales como usted, porque nos interesa darle a nuestra audiencia información fidedigna, información de parte de los profesionales y de los especialistas, como debe de ser. Muchísimas gracias. Y más en temas de salud, ¿no, doctor? Claro, y vacúnense, lleven a vacunar a sus hijos. Es Gracias. importante. Gracias, doctor. El doctor Antonio Luébanos.